es una ruptura y para nosotros realmente es un orgullo que talentosos escritores y también aquí nos acompañan dramaturgos, filólogas, nos acompañan para hablar de este libro que esperamos les cautive a ustedes tanto como a nosotros. Les voy a dar una pequeña reseña de quiénes son quienes nos acompañan hoy. Tenemos la presencia de Tatiana Barrante Centeno. Ella es filóloga y docente de español, egresada de la Universidad de Costa Rica. También tenemos a Mauricio Hernández Jackson, es actor, escritor, director de teatro y audiovisual con enfoque en poblaciones LGTBIQ+, y otros grupos oprimidos. Desde que egresó de la UNA se ha caracterizado por hacer arte de gran calidad, de contenido inclusivo y social. Nos acompaña también Cristian Álvarez, actor y promotor teatral egresado del Taller Nacional de Teatro. También es psicólogo egresado de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Y claro, el homenajeado de hoy, escritor de Sauna, Ronald Hernández, nació en San José, Costa Rica, en el 89, estudió enseñanza de castellano y literatura y filología española. La indiscreción. Estudió filología española en la Universidad de Costa Rica. Actualmente está trabajando en su tesis de maestría académica en literatura latinoamericana. Es autor de los libros de relato Libreta de Cargas y La Aldea, Cuentos y Memorias de Tontilandia, y también ha publicado otros relatos, minificciones y artículos de distintas revistas en la región. Y, como ya dije antes, presenta hoy su libro de cuentos Sauna. Entonces, sin más preámbulo, les doy la palabra primero a Tatiana. Hola, buenas noches. Bueno, esto es como estar en familia realmente, y le hice dos promesas a Ronald. La primera era venir a hablar un poco, la segunda era no hacer spoilers. Entonces tengo como una pequeña reseña, como un vistazo ahí un poquitito de lo que vi o visualicé de alguna u otra forma en Sauna con respecto a estudios que nosotros hemos hecho a nivel filológico. Entonces voy a hacer una pequeña lectura introductoria, ¿verdad?, sobre lo que me remarca este libro. En el texto La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento de Mijaíl Bakhtin se incluye el tema de los festejos del carnaval, en donde se representaban distintos rituales que se contraponían a la cultura oficial de lo serio, el estado feudal y religioso de la época. En paralelo, coexistió una realidad deformada que transformaba en risa lo solemne, pero que a su vez complica y permea de heterogeneidad, lo que más tarde adquiere un carácter de oficialidad de la cosmovisión europea. Uno de los rituales ejecutados es el de la máscara, la apropiación sin distinción de un rol en este juego teatral en el que cada individuo participa y experimenta una huida, así como dice Bakhtin, provisional de los moldes de la vida ordinaria. El lector de Sauna, o sea, todos nosotros acá, celebramos el carnaval y nos despojamos de tabúes para convertirnos en uno con el lugar, con los vapores y los espacios que se viven a flor de piel, donde los personajes se sirven mutuamente en el banquete. Luego, las conexiones al azar, las situaciones de extrañeza y el diseño de su propio rol vislumbran que el objetivo de estos hombres es reconocerse en un bar, un pueblo, una casa, incluso a través de los años. Por tanto, un sauna devela las historias, miedos, traumas y alegrías de hombres disímiles. Vamos a ver a Marcos, a Gabriel, a Jorge, a José Daniel, a Leonardo, entre otros, que bajo distintas circunstancias se encuentran bienestar temporal en el otro. Ok, bueno, voy a devolverme acá. Dice, por tanto, un sauna devela las historias, miedos, traumas y alegrías de hombres disímiles como Marcos, Gabriel, Jorge, José Daniel, Leonardo, entre otros, que bajo distintas circunstancias se encuentran bienestar temporal en el otro. Quien percibe momentáneamente. Soy muy profe. Ok, hablo de estos hombres disímiles, ¿verdad? Personajes, ¿verdad? Dentro de sauna como Marcos, Gabriel, Jorge, José Daniel, Leonardo y otros que bajo distintas circunstancias se encuentran bienestar temporal en el otro, a quien perciben momentáneamente como igual. Entonces eso es lo que nos va enseñando un poco como el carnaval, ¿verdad?, que nos enseña Bakhtin
Es un libro que no solo habla como de experiencias, ¿verdad?, de sauna, sino que también incluye un montón de teoría literaria, y eso es un poquito, ¿verdad?, de lo que logré, me gustaría compartirles ahorita en este momento. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, buenas noches a todas las personas acá presentes y compartir aquí, reiterar otra vez las felicitaciones a Ronald por su trabajo que hizo como desde antes durante la concepción y desde también la realización del proyecto como tal. Y bueno, me alegra mucho por él ahorita ver que ya está pues, completado, ¿verdad? Y que otras personas vengan aquí a discutir con nosotros. El proyecto de sauna, pues creo que las principales cosas que me gustaría destacar como lector y como persona que estuvo todo el proyecto es el hecho de que podemos ver sin artificios, sin voces y de una manera muy realista la interacción entre hombres, en este caso, ¿verdad? Hombres sexualizados, y cómo, digamos, esos encuentros sexuales se convierten como una especie de excusa no solamente para esa satisfacción física, sino también como para encuentros, ¿verdad?, entre personas que se aman o que quieren buscar el amor o que quieren buscar algún tipo de conexión humana, ¿verdad?, que la disfrutan muchas veces como en forma de encuentro sexual. Aparte de lo coloquial y realista, ¿verdad?, no solamente toma lugar en el sauna, sino que toma lugares en un pueblo, en una fiesta, en diferentes lugares que nos llevan como que la idea del sauna viene siendo como un espacio donde podemos dejar un poco de lado los tabúes o las restricciones sociales en el que nos podemos encontrar como seres humanos. Ahora sí. No sé. Igual no sé si me estoy escuchando, más o menos. Más o menos. Y Okay. si quiere. Sí, si no proyecto la voz, nada más no voy a hacer pasarela. Entonces, bueno, lo que estaba diciendo, no sé, lo que se pudo haber escuchado, era que el proyecto nos ayuda como a entender un poco mejor, sin tanto artificio, sin tanta pose, una realidad que existe, ¿verdad? Y que, como decía la compañera anteriormente, a nivel literario muchas veces como que hay un poquito de miedo. Vamos a ver esta vez, ahora sí. Que muchas veces pareciera que existe como un miedo de hablar de ciertas cosas que son muy normales, son muy cotidianas, pero como que persiste en el tico, en costarricense, esta pose de conservar cierta imagen, ¿verdad? Como que no si fuéramos seres sexuados, ¿verdad? Como si no tuviéramos deseos. Entonces creo que una de las cosas más pertinentes y que más me llamó a mí a nivel personal fue la honestidad con la que se siente la lectura, que se siente que habla sin ningún tipo de miedos, con una autenticidad muy grande para poder como conectar en un lugar más realista, ¿verdad? Y no solamente hablar como lo que le gusta a la gente canadiense, sino como lo que posiblemente premia a las personas. Y bueno, cualquier persona que llegue al sauna y que lea el libro se va a identificar mucho porque realmente se siente como, y si no han ido, pues se siente como algo, una experiencia muy vívida, ¿verdad? La manera que transporta realmente la manera que uno lo escribe. Otra cosa que mencioné, que no sé si llegó a escuchar, era que justamente algo que se agradece también es sacarlo del sauna como tal, llevarlo fuera del edificio como tal y llevarlo también a la experiencia misma de sumar las armas a diferentes espacios, como puede ser una fiesta, una casa, un pueblo, porque al final de cuentas el sauna viene siendo un lugar donde como normas sociales se acepta que el hecho de que varias personas se encuentren y que puedan ser fuera de la cotidianidad, ¿verdad? Como estar desnudos, como interactuar sin necesidad de tantos, ¿verdad? Filtros y actuar directamente en ejercicio de sexualidad, ¿verdad? Entonces, pues básicamente esa es la parte que a mí en mi persona me llamó más la atención. Y a nivel, creo que también otro aporte que tiene es justamente liberar un poco a las personas de la idea de que la literatura toda tiene que ser exclusivamente de ciertos temas, ¿verdad? Y perder el miedo a la sexualidad, realmente, no sé, creo que es muy pertinente, o también yo soy muy sexualizado, no sé. Hola, Luz. Vieras que a mí me faltó, el texto, el cuento inicial es sauna, ¿verdad? Ahí sí lo vemos como más explícito, pero obviamente hay otros cuentos, ¿verdad?, que hablan de otras temáticas, pero a mí me llamó mucho la atención esto como que voy a citar, dice: la oscuridad y la luz tenue, sumado a la humedad y el calor que confluyen en el lugar, permiten crear una atmósfera que nos lleva a construir el otro como lo queremos ver, y luego vendrá la decepción, si es que la buscamos al querer saber una identidad que no se nos ha perdido bajo ninguna circunstancia.
algo que me gustó acá, que igual relaciono con todo el tema de la teoría Bakhtin, es que te puedes permitir crearte, puedes crearte un rol, puedes crearte una personalidad, puedes crearte un nombre, ¿verdad? En sauna, incluso si un personaje no se ve como otro en no sé, en años, es otro, ¿verdad? Y ahí está contándole su nueva realidad, qué pasó durante ese tiempo que no se vieron, cuál es su nueva oferta, digamos, o cómo se está, digamos, visualizando de alguna u otra forma. Entonces esta me encanta porque es la posibilidad de que cada uno tiene de construirse a nivel personal y las veces que se requieran. Bueno, buenas noches. Gracias, Ronald, por invitarme a hablar de sauna. Un libro que personalmente disfruté muchísimo y me costó decantarme hacia hablar de él desde lo teatral que tiene o desde lo psicológico. Al final me fui por lo psicológico y quisiera compartir con ustedes en primer lugar una cita de uno de los cuentos que me gustaron mucho, que dice así: no dejó de pensar en que probablemente fue algo duro con quien le enseñó a disfrutar de su cuerpo a través de una lucha que cualquier otro chiquillo no le habría mostrado nunca. Por un instante pensó que tal vez habrían sido algo más felices de lo que quizás cada uno era en la actualidad. No obstante, se le hacía tarde para dar una mirada a lo que recordaba como su hogar y evocar en la nostalgia lo que fue y lo que pudo llegar a ser. Tomó el taxi y siguió su propio juego sin reglas para adentrarse en sus memorias. Voy a tratar de no hacerles spoiler, pero creo que detrás del título, que es sugestivo y alejándome un poco del morbo y el tabú, que lo hay, para que lo vean, creo que en esencia todos los cuentos y todos los relatos hay detrás esa necesidad instintiva que tenemos como personas, como seres humanos, de vincularnos, incluso en situaciones o en escenarios insospechados, donde no pensaríamos que hay vínculo. Y no hablamos aquí solo del vínculo afectivo o el vínculo sexual, sino del vínculo humano, esa necesidad que tenemos de agruparnos, de congregarnos. Esa razón por la cual estamos hoy todos acá hablando en torno a un libro con personas, sintiendo esa pertenencia, y creo que eso es lo que precisamente Sauna devela en todas esas historias. Todos los personajes tienen en común esa necesidad de buscarse, de encontrarse. Como decía el compañero, en múltiples situaciones fuera y dentro del sauna. Pero a mí particularmente me encantó y le agradecí a Ronald la metáfora del sauna desde lo vulnerable que somos las personas en la desnudez, no solamente la desnudez física como tal, sino la desnudez emocional, la desnudez mental, la desnudez social, que además también hablar de un tema tabú, que sigue siendo tabú, no solo el sauna como tal, sino la sexualidad de las personas, la experiencia sexual, la identidad sexual, y podemos aquí hablar por mucho tiempo de lo que nos falta como sociedad, reconocernos como personas más allá de todo lo otro que nos caracteriza o que nos tipifica o que nos categoriza de cierta forma. Si vamos a la esencia humana, y es algo que yo encontré en el libro, es eso, es el vínculo, es lo que buscamos, donde lo buscamos, a veces lo encontramos, a veces no lo encontramos, pero andamos buscando siempre. Por ahí dice un famoso teórico psicoanalítico que somos seres en falta, siempre nos falta algo, siempre estamos buscando eso que nos falta, y creo que algunas personas lo pueden buscar en su familia, algunas personas lo pueden buscar en el sauna, algunos lo buscan en la plaza del pueblo, otros lo buscan en escenarios que podrían parecernos no tan vinculantes, o donde no se da ese afecto o no se da ese vínculo, pero que existe. Y creo que ese es como el mensaje que a mí me deja después de leerlo, de reconocerme como una persona que se relaciona con otras personas, que necesita de otras personas, y que puedo también reconocerme en esa necesidad de falta. Y no le dices por él. No, yo creo que yo estoy más que agradecido. O sea,
con todo lo que ustedes han encontrado en el texto, que, bueno, yo cuando me lo planteé, a mí en ningún momento se me ocurrió pensar que había algo más que simple y sencillamente decir lo que en algún momento pensé que para mí representaba Sauna. Sin embargo, después se volvió un lugar muy polifónico que tiene un montón de historias que uno ni se imagina, y dentro del artificio de tomar la anécdota y crear texto literario, pues lógicamente que uno mismo se desnuda yendo digamos a la ética de cómo construyo yo al personaje, cómo yo construyo desde mi lugar de enunciación, y más bien puedo a veces caer en cuestiones que quizás traté de ocultar algo que, bueno, yo mismo no sé, realmente solo los lectores sabrán qué se encuentra ahí, y me han encantado las palabras de todos, de que ven cosas que yo tampoco me imaginé que podía dejar ahí en el texto, y los invito a pues, leerlo, a criticarlo, a deconstruirlo, y en el proceso ya pues decirme, bueno, no, mira, a mí esta experiencia no fue la mía, mi experiencia fue otra. No, mira, es que vos aquí romantizas tal cosa, a mí me pasó esto, y yo, perdón, eso fue lo que en el momento de la creación, eso fue la creación. Y más bien, muchísimas gracias a todos aquí por estar. Y un aplauso. Bueno, me gustaría que hagamos un pequeño ejercicio. Me gustaría que tanto los presentadores como el público presente piensen en alguna pregunta que tal vez siempre han querido como hacerle a algún escritor que les haya gustado y así, o que tengan como qué expectativas o qué dudas le puede generar este tema. Yo voy a comenzar y me genera mucha curiosidad si esto fue un trabajo premeditado, si fue un trabajo de años o más bien fue algo como que surgió, viéndolo más desde el punto como escritor y la labor creativa del escribir, ¿verdad? Porque mucha gente, hace un par de semanas estábamos con Simón presentando una novela, y entonces él decía, no, Marce, es que... A ver, ¡ay! No, perdón. Bueno, estábamos y Simón nos decía como, a mí la novela me salió como cagar, ¿verdad? Porque era un tema que digerí, y cuando lo tuve que sacar, y así, ese es mi proceso. Entonces, pero todos los procesos son diferentes, ¿verdad? Háblame un poco de tuyo. Bueno, yo... contar la anécdota de cómo nació la idea de Sauna. Fueron varias cosas, o sea, yo en algún momento, pues, como toda persona de 20 y tantos llegando a los 30, uno tiene esa crisis de, bueno, estoy solito, y por qué no tengo pareja, y todo ese montón de cosas que uno se pregunta, que mejor no se preguntara, porque al final de cuentas, las cosas salen naturales, y si no, no salen. Bueno. El caso es que un día, bueno, se me ocurre ir a uno de los saunas, el de mayor calidad, que está todavía abierto, no sé si puedo decir el nombre. Hispalis, Club Hispalis, el after. Pero mucho de lo de las anécdotas que están por ahí trabajadas en Sauna fueron ahí. Entonces, en un momento donde estaban, bueno, quizás en mi cabeza no estaban tan muy bien como dibujadas las ideas de cómo escribir mi
siguiente hora, empiezo a hacer descargos de ciertas relaciones, de ciertos amores que no llegaron a ningún lado, y empiezan a salir cuentos. Y entonces después conozco en el sauna, en una época conozco una pareja, y esa pareja me plantea la idea de que, bueno, ellos son una pareja abierta, y entonces yo me empiezo a preguntar, bueno, ¿cómo fue que decidieron venir acá? Y uno de sus prejuicios y una de sus cosas, de sus preconcepciones de pensar en qué pudo haber pensado el otro, y entonces yo dije, mira, yo me quiero inventar cómo ellos dos llegaron acá. Entonces se me ocurrió un ejercicio de escritura, y de repente se me ocurre publicarlo en una revista, y se los mando a la pareja. Y ellos me dicen, mira, qué bonito, pero no somos nosotros. Y yo, ok, claramente no son ustedes, son mi idea de personajes ficticios de que me inspiré en ustedes, pero no tiene nada que ver. Y entonces, ya ahí se me empieza a ocurrir, mira, existe toda una cultura del sauna, y existe toda una cuestión que uno construye, una identidad, una máscara. Usted puede llegar al sauna y usted dice, bueno, yo me llamo Miguel, y yo soy Miguel. Y usted empieza buscando por todas las redes sociales, usted empieza buscando por todo lado, y ya usted encontró cuánto Miguel se le pudo haber aparecido, pero yo no soy Miguel. Resulta que yo soy Juan. Y bueno, en las redes sociales soy algo, y de repente te puedo gustear, y de repente puedo me volvés a encontrar en la sauna, y vos venís, y vos te encontrás, y me encontrás con el bañito, y me encontrás por allá en el jacuzzi. Entonces, todo ese observar a las personas y cómo se comportan en los diferentes espacios del sauna, y además cómo esas historias llevan a otros espacios, a otras formas de construir la identidad, fue ahí donde me empezó el ejercicio de crear sauna, de observar, de escuchar conversaciones, de que a mí me daba curiosidad entender a las personas. Una de las cuestiones que yo quizás es una cuestión literaria que no he podido quizás yo mismo desarrollar en mí, es el cómo comprender al otro, porque muchas veces quizás uno está esperando como una respuesta muy directa de qué es lo que quieren las personas, pero ninguno de ustedes y yo va a decidir realmente lo que quiere o necesita, tal vez por la deformación académica, tal vez por sus mismas creencias, y entonces en ese momento creemos que somos de una forma, viene este espacio del sauna que nos permite reinventarnos, desnudarnos y hacernos otra identidad que es la misma nuestra, vulnerable, pero con la facilidad de que una vez de que usted se bañó, se puso la ropita y salió, usted es la misma persona que era antes, o quizás no. Entonces, en ese proceso, a mí se me ocurrió a lo largo de varios años crear sauna, y después fui buscando lecturas, fui buscando otras formas de atender los artificios que en mi cabeza tal vez no estaban tan claros. Entonces me llegó la ayuda de un mentor, en ese caso fue Uriel Quesada, que me desbarató todo. La idea que yo tenía era como, pero mira qué bonito lo que estás haciendo, pero no. Entonces me ayudó igual a buscar un montón de lecturas, me ayudó igual en la parte de cómo yo mismo, desde dónde me estaba posicionando para llegar a estos personajes y a estos espacios que se configuraron en el sauna, y más o menos así fue el proceso.
si alguien tiene otra pregunta. ¿Alguien del público con alguna pregunta u opinión? No, todos muy tímidos. Necesitamos estar en el sauna. Bueno, yo sí quería hacer como un comentario, bueno, una pregunta con esto que me estás diciendo, porque eso de crear un personaje en el que uno tenga una máscara, ¿verdad? Es como lo que se trata de buscar un poco con los avatares ahora en las redes sociales, pero se hacía desde antes de que todo eso existiera o se pudiera hacer, ¿verdad? Entonces, qué interesante como vos decís eso de explorarse y tal vez hasta uno pueda ser más honesto, porque en el día a día uno es una persona con muchas pesos, expectativas de otras personas, expectativas propias, ¿verdad? Y es en esos espacios donde pueden desenmascararse, ¿verdad? Como vos decís, y como tal vez ser más auténticos. Y también, bueno, y aparte de ese comentario, tengo una pregunta como sobre el camino que vos decís ahora, que tuviste un mentor, ¿verdad? Porque a muchos autores les pasa como que escriben algo y llega alguien y les da una recomendación y son como, no las acepta y ya está por su lado porque hay una cuestión de ego y todo. ¿Cómo fue para vos ese volver a hacer? ¿Verdad? Porque yo creo que eso, pues admitir, o sea, tener una idea y haberla puesto en práctica y decir, pucha, puedo hacerla mejor, y bueno, resultó, yo no vi la primera versión, pero resultó bien, ¿verdad? A lo que se ve. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Ok, con el primer comentario, vamos a ver un pequeño ejercicio. ¿Cuántos hemos usado redes sociales para ligar? ¡Ay, nadie! No, nadie. Resulta que acontece que todos aquí, solo yo no. Bueno, todos en algún momento nos han gusteado, nos han bloqueado, y uno dice, ¿qué? Entonces yo necesito un espacio en donde a mí me permita, me permita poder ser yo y lo que yo quiero en ese momento es tal cosa y llenar esa cosa que está en falta, bueno, ya me voy a mi casa contento. Pero resulta que en ese proceso en donde, digamos, todo eso que se nos quedó a nosotros en las redes sociales, crearon esos avatares, en esos perfiles, a fin de cuentas, de una u otra manera, ese lenguaje nos afecta, porque ahí en ese lenguaje hay violencia, o nosotros mismos la percibimos como violencia en algún momento. Entonces, llega el sauna donde yo puedo estar, donde yo puedo ser, donde mi cuerpo es, y al que le guste, venga, al que no le guste, siga su camino. Igual yo tengo esa posibilidad de entrar en contacto con el otro y ser dentro de mi propia ética, que yo soy más. Y con respecto a la otra pregunta, sí hay una cuestión que como escritores o como creadores o como artistas en general, cada uno de nosotros tiene una forma de entender cómo quiere que su voz sea comprendida por el público, cómo quiere que sea recibida, y cada uno de nosotros busca su propio lugar de enunciación y lo posiciona. Pero obviamente uno tiene que someterse a la crítica, porque la crítica nos hace reflexionar, lecturas, nos hace cuestionarnos sobre nuestro proceso, nos hace mejorar. En el momento en que nosotros decidimos no leernos, no buscar otros lenguajes por los cuales transitar, ahí en ese momento nos cerramos oportunidades para llegar a otros procesos de creación que quizás, digamos, en el momento en el que yo pensé sauna, yo tenía una visión muy sesgada de lo que era mi propio proceso de creación, y entonces lógicamente yo voy encontrando elementos de la narrativa, elementos del lenguaje de las redes sociales, elementos propios de cómo es la interacción del
dentro del sauna, entonces él mismo lo decía, yo no puedo escribir de lo que no conozco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vivirlo. Entonces ahí está también una cuestión ética dentro de esa estética que se crea en el texto. Muy bien. Habla el piloto. Sí, Buenas noches, soy Luis, el dueño de Club Hispalis. ¿Me conozcan? En fin, muchas gracias por escribir el libro. He leído hasta la página 59 y me ha gustado. Es un y bueno, también he gustado las mujeres. ¿Ves? Entonces vamos a dedicar un martes al mes para las mujeres. Y empieza, ya hemos hecho unas cuantas. Eso nos hace falta. Pero bueno, que lo sepan. En fin, como propietario en mi club, que es un centro de entretenimiento, y creo yo que los 25 años que llevo en Costa Rica y 15 en Barcelona, pues nos han dado un pequeño caché. Gracias por el video. gracias. Y ya para más o menos, no vamos cerrando del todo, pero vamos aterrizando. Hay una pregunta que me encanta hacerle a los escritores, porque a diferencia de leer literatura clásica, cuando uno lee a un autor nacional, actual, lo puede tener acá. O sea, puede leerse el libro y si no le gustó, buscarlo en la próxima feria del libro y decirle, bueno, no, o decirle me gustó, o hacer conversatorios, ¿verdad? Y esa facilidad que tienen los lectores de conectarse con los escritores, yo siento como que al final genera algo más como de comunidad literaria, y entonces hace como que toda esta cuestión de la lectura y la escritura no sea tan solitario como lo es en un inicio. ¿A qué va todo esto? Fijo, hay gente que está comenzando en un arte, ya sea la escritura o la música, y así, que seguramente lo lee o lo escucha o está aquí presente. Para usted, o sea, ¿qué recomendación usted le diría a estas personas que están comenzando en la escritura o en cualquier arte para lanzarse, para intentarlo, ¿verdad? Como artista. Yo lo que le puedo decir a cualquiera, simple y sencillamente, es mándese. Mándese de una y haga que su idea, en el lenguaje en el que tenga que salir, se cree. O sea, hace poco estaba leyendo sobre el performance, sobre la representación, y el hecho, digamos, de que nosotros podamos, mediante, digamos, conductas que son vueltas a utilizar con un fin estético, llevarlas al público y que el público sienta algo, es ahí quizás donde se encuentra esa forma en la que nosotros expresamos ese algo que queremos que el otro comprenda, porque no puedo decirle, digamos, como al escritor o a la escritora o al escritor o la escritora que está ahorita creando, que tiene una idea en su cabeza, que quizás no son necesarias las formalidades de cualquier lenguaje artístico, que todos los lenguajes, o sea, todas las formas de arte llevan a una estética, llevan a un lenguaje que nos llevan a conectarnos con otros. Entonces, entre más usted lea, entre más usted busque dentro de lo que a usted le gusta, sus películas, sus series, los performances, la música, yo creo que todo tiene un ritmo. O sea, dentro de la misma creación literaria hay un ritmo. Yo, bueno, en mi idea, en mi propio mundo, tal vez alguien encuentre otro tipo de música. Para mí, The Inglaterras es lo que inspira Sauna mucho. O sea, yo en mi cabeza, Dinger, Ode to My Family, etcétera, y un montón de música, o sea, quien lo lee se encuentra. O
sea, se encuentra ese ritmo ahí. Y también, en ese sentido, o sea, todos esos lenguajes confluyen en cómo uno concibe, al fin de cuentas, no solo la obra literaria, sino también cualquier obra artística, cualquier lenguaje que uno desee llevar, a fin de cuentas, al público y que alguien diga algo. Pero al mismo tiempo también es una forma de uno ser, de uno expresar alguna cosa que tiene adentro. A mí toda mi vida me dijeron calles. Toda mi vida siempre me dijeron calles. Usted habla mucho, usted habla muy duro, usted se ríe para que lo oiga todo el mundo. No, yo no me río para que lo oiga todo el mundo, es que me río muy duro, no sé por qué. Y entonces, en ese cállese, siempre cállese, yo encontré los libros, yo encontré los cuadernos, yo encontré los lapiceros, encontré lápices que me permitieron escribir. Y entonces ahí yo siempre tuve diarios, siempre tuve como cosas, poemitas, cosas que un día me encontré un cuaderno cuando tenía 11 años y tenía la letra horrorosa, que todavía la sigo teniendo, pero yo llegué a la conclusión de que existen eventos, bueno, ahora hace poco, no me acuerdo de una película, creo que era la de Spider-Man que habla del evento canónico. O sea, mi evento canónico fue cuando a mí me dieron calles. Usted habla demasiado, usted habla de cosas que no tiene que hablar calles. Entonces, para mí, el lenguaje que encontré fue literario. ¿Cuál es el lenguaje de ustedes? Bueno, también me gustaría, como no sé cuántas personas aquí han tenido el placer de leer el libro, pero no todos están en contacto con la obra. Y bueno, la manera en que Ronald lo ordena son 10 diferentes historias, unas más cortas que otras, y unas pues andan por ciertos temas, otras abarcan cosas que se enfocan en temas que son más. Creo que lo que realmente permea la mayoría de las obras en común es pues el desnudarse, ¿verdad? El desnudarse como personajes y quedar expuestos en diferentes situaciones, en diferentes conflictos. Pero creo que también algo muy importante de la reunión de hoy es que es contenido costarricense, queer, que tenemos que dar este espacio para celebrarlo de cierta manera. A mí me pasa que muchas de las cosas que yo leo las paso a lenguaje cinematográfico o teatral. Entonces, de hecho, perfectamente puede ser una película tipo Relatos Salvajes, solo que hay diferentes episodios, de verdad, y pues, contenido más erótico. Pero creo que, o sea, por ejemplo, la importancia o la relevancia del libro como tal en este momento es generar espacios, ¿verdad?, de diversidad sin tapujos. Y creo que en esa parte, pues, que pues, llegue a la plataforma, ¿verdad?, para exponer esto, porque sí es importante ver para adentro, porque, por ejemplo, yo, en mi experiencia personal, cuando tenía que hacer investigación para alguna pieza o lo que sea, tenía siempre que buscar referencia extranjera. Siempre era como producto generado en Europa o en Estados Unidos y rara vez en América Latina. Entonces, saber que existen exponentes aquí en Costa Rica con literalmente el mismo apellido, ¿sí? Entonces creo que es algo muy relevante. Igualmente, o sea, importante consumir lo que ustedes gusten, pero también saber como tener esa conciencia de que existe, de verdad, artistas costarricenses que están como generando material muy pertinente y tan valioso o hasta mejor que cosas que están con mucho mejor marketing en otros países, ¿verdad? Pero, o sea, como nada más como hacerse también. Y en mi caso personal, pues, una de las cosas que más le rescato a todas las obras, diferentes cuentos, es justamente la autenticidad. Se siente como muy real, se siente muy cercano, inclusive como pensar que hasta una persona extranjera le podría costar un poco si no está familiarizada con el tema del lenguaje costarricense, pero eso es bueno, porque así como nosotros aprendemos, ¿verdad?, de slang gringo, español o otros países, también, ¿verdad?, es refrescante leer algo que habla de un lugar que, mira, yo sé dónde queda eso, sé dónde es eso, o sé cómo se habla esto, o reconozco pañito azul. Entonces, sí es como algo que para mí, lo personal, es como lo que más me resonó, aparte, bueno, de todo como está escrito, pero sí el hecho de saber que es algo criollo, algo mío, algo de mi país. Entonces, hay que hacerlo en esa iniciativa. Bueno,
Creo que un comentario final, y que lo mencionabas al principio, la gran oportunidad que tenemos de interactuar con los autores. Yo personalmente me tomé un café con Ronald después de leer el libro, y ese espacio de poder preguntarle cosas a la persona que escribió para entender, para profundizar, para problematizar incluso temas que, como decía Ronald, cuando se crea algo uno no tiene idea de lo que genera en las personas, en este caso en las personas que leen. Entonces también creo que es una oportunidad de oro que tenemos cuando estamos interactuando con personas que leen, con personas autoras, de poder preguntar, de poder acercarse, de poder indagar. Yo tenía 1000 preguntas cuando leí, porque claro, uno agarra el libro y lo lee de muchas miradas, las miradas profesionales, las miradas personales, las anecdóticas. Entonces creo que esa oportunidad que tenemos en Costa Rica de poder acercarnos y de valorar también, como decía Mao, la literatura costarricense. Creo que nosotros mismos como costarricenses tenemos la mala costumbre de subvalorar lo que se produce en el país, porque lo extranjero es mejor, porque hay literatura, y no quiero decir con esto que toda la literatura tica sea perfecta o excelente, también hay cosas malas, pero igual hay cosas malas en otros países, no es como que no es una generalización. Entonces a mí me queda como esa riqueza de interactuar, de poder acercarse, conversar, profundizar más allá y aprender aún más de lo que uno aprende, y disfrutarlo aún más, ya con otro tipo de contexto y con otras miradas, incluidas las del autor, que eso pocas veces sucede, incluso en nuestro país. Quería cerrar con que hay unas historias que si vos las tomas de manera aislada, sin tomar en cuenta el título del libro que se llama Sauna y demás, son historias de personas que están conociendo a un otro, indiferentemente de que sea desde un punto de vista sexualizado. Entonces permiten, ¿verdad?, ese diálogo del otro, y sobre todo como el tema de la masculinidad. A mí me encanta, ¿verdad?, porque siempre vemos montones de historias con parejas digamos, o vínculos heterosexuales, esto y lo otro, pero también está la visión del amigo, también está la visión de la persona que conociste cuando eras joven y que ahorita estás retomando y que tiene sus problemas. O sea, si nos quitamos un poco el velo del nombre del título de su primer relato, Sauna, viene otro montón de historias, ¿verdad?, que develan sentires, miedos, frustraciones, como había dicho al inicio, de hombres que les pasan cosas, que piensan sobre todo como en su formación, en su construcción. Entonces sí, los invito a que no se vayan a veces por títulos o por su contraportada, sino que vayan leyendo ahí como cada uno de los relatos que se van a sorprender. Para ya ahora sí, de verdad, ir finalizando, le agradezco mucho a Mauricio, a Tatiana, a Cristian, obviamente a Ronald, por escribir esto y tenernos aquí reunidos. En Uruk tenemos una tradición que Uruk, para los que no saben, significa cedro en bribri. Y ustedes dirán, ¿por qué cedro? Porque el cedro se utiliza para hacer el banquito donde se sienta el chamán, y usan un atabal hecho de cedro. Entonces el cedro se cree que tiene una cualidad de conexión entre el chamán con las historias y los escuchas. Entonces Uruk quiere ser esa conexión entre los escritores y los lectores, ¿verdad? Entonces desde hace tiempo don Oscar se fue a Cartago y conoció a don Macedonio Quesada, que es un primitivista, y le pedimos que nos hiciera unas estatuillas de un búho, porque bueno, por la cultura occidental representa la sabiduría, y entonces hoy queremos hacer entrega a un búho por el reconocimiento de esta primera publicación. A Ronald Hernández. Ojalá que sea la primera de muchas. Y les quiero avisar a todos ustedes que la barra está abierta.
que para quienes estemos aquí vamos a poder celebrar con la música bombón, nos van a poner un sellito y nos vamos a poder quedar en la fiesta de hoy. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Disfrutemos la literatura, disfrutemos a Ronald que está acá. Tenemos libros a la venta, pidan las firmas, tomémonos un trago y muchas gracias.